creo que eso, claro, lo de los nombres artísticos o Sí. lo eliges en su momento, Sí. hace 20 años, o se te pasa el arroz. Sí, O sea, sí. luego queda ridículo. Entonces creo que me pasó eso, tío. Si ahora volviera atrás, igual es una pregunta guay, o no sé si lo está grabando ya. Sí, Pero sí, no, lo típico, le ¿no? damos. Si para alguien, chavales, si tenéis 18 años o 15 o lo que sea, y os llamáis Rafael Pérez o algo así, buscar un nombre. No, hombre, yo qué sé, ¿no? Al final corre ese riesgo, ¿no? De tener un nombre súper común, que Claro. lo tiene todo el mundo, digo, pues ya está, pues. Nombre y apellido. El mismo que... Claro, claro. A mí me pasa mucho que, como tú me has preguntado antes, que me preguntan lo del nombre porque piensan que es un apodo o algo, Claro. pero desde mi perspectiva tengo la misma sensación que tú, aunque para afuera no sea esa normalidad. Es decir, para mí es mi nombre, mi apellido, Claro. pero desde fuera parece como otra cosa. Ah, pero el tuyo mola, tío. Ahí ya hay un punto ahí... Claro, pero para mí, desde mi concepción de mi nombre, es como si me llamara Juan. ¿Me entiendes, no? Porque Sí. es mi nombre Tú lo normal. tienes claro, súper normalizado. Claro, El nombre claro. de cada uno es... Es raro. Total. Bueno, Joaquín, bienvenido a una Yancon. Ole, muchas gracias. Un placer. ¿Cómo te presentarías para quien no te conozca? ¿Cómo me presentaría? Ya empezamos con preguntas trampas. Pues yo qué sé, pues Joaquín, de Almargen. ¿Sí? Casi siempre meto el topónimo lo primero. De Almargen, que es un pueblo, que somos de pueblo chiquitito, Sí, hay mola que decirlo. reivindicarlo, ¿no? De un pueblo de Málaga y vivo aquí en Madrid, soy músico Ujú. y doy clases también. O sea, como Vale. músico y pedagogo podría ser. ¿Cómo que has acabado aquí en Madrid? Pues aquí en Madrid acabé... Ya llevaba tiempo viniendo. Sí. Pues, tú sabes, al final con la música hay un momento en el que el centralismo está, ¿no? Sí. Y a un momento dado empecé una gira con Pasión Vega Sí. y justo en aquel verano, cuando me llamaron para eso, no tenía residencia fija. Venía de Valencia, que había estado viviendo en Valencia, tuve un verano ahí en Barbecho y Sí. tenía como una lista de ciudades. Y estaba Sevilla era casi que la candidata. Luego, en plan, digo, Valencia otra vez no, porque Sí. en verdad ya había pasado el periodo valenciano. Barcelona estaba ahí, y Granada, digo, hostia, ya en Granada ya estuve ya 12 años, o 10 había estado. Y al final fue Madrid, donde eran los ensayos. Ujú. Y me vine ahí a la casa del Petaca, Sí. el pianista, súper colega, y estuve en el sillón, durmiendo. Y Hostia. durante esa época del sillón, el compañero del Petaca ya estaba pensando en mudarse al campo. Vale. Y entonces yo lo acabé de convencer. Digo, claro que sí, hombre, es buena idea que te vayas al Respira campo, aire. tío. Respira aire fresco, tal y cual. Le puse un montón de comodidades, yo me quedo con tu cuarto, te ayudo con tal. Y al final ahí me quedé. Coño, fíjate. ¿En qué proyectos musicales estás metido ahora? O hablando también de las clases, cuéntame un poco a qué dedicas tu tiempo en el plano musical. Pues en el plano musical, ahora mismo, real, lo que acabo de hacer, por ejemplo, de esta mañana, acabo de llegar de Cartagena, tocar con Valeria Castro, Sí. una cantante de La Palma, ahí con su banda. Y luego, aparte de eso, pues estoy con mi proyecto de toda la vida, que se llama Vibrató, que es un proyecto de hacer instrumentos musicales con materiales reciclados. Sí. Así que es como mitad show, mitad clase, divulgación, pero también con su punto de sketch humorístico, y hacemos talleres también. Entonces eso guay. como el proyecto eterno que siempre le estamos dando vueltas. Eso por otro lado. Y luego pues grabo muchas veces para gente, tanto instrumentos más comunes como otros menos comunes. Sí. Tipo a lo mejor duduk, armenio, Ujú. cabales, flautas raras. Y con algún artista más, sí, Pedro Rosa, un cantante brasileño que vive en Mallorca. Sí. Con mi amigo Alberto Alcalá, cantautor ahí increíble que recomiendo ahí que lo chequen. Ujú. Y no sé, ahora mismo me he quedado ahí... Me has comentado también con el tema que estás también dedicándote a dar clases, ¿no? Claro, lo de las clases siempre lo he tenido ahí como una constante, porque me gusta mucho la pedagogía. Ujú. Yo la única titulación que tengo es la de educación musical, de Vale. magisterio de música. Sí. Y siempre me he vinculado mucho a la enseñanza, sobre todo de niños pequeños. Pero al final, por circunstancias de la vida, he acabado en enseñanza de niños grandes, en Sí. másteres y en cosas de esas. Ujú. A pesar de no haber pisado el conservatorio. Lo cual también lleva a ciertas configuraciones mentales, ¿no? Claro. De impostoraje y todas esas cosas que ya hablaremos si quieres. Sí. Y entonces pues estoy dando clases aquí en la creativa, en algunos másteres, en la SMUC y eso. Pero bueno, ahora nada, ahora veranito, calma. Ujú. Cuéntame un poquito más en profundidad acerca de tu proyecto. Me gustaría saber un poco cómo llevas a cabo ese trabajo un poco de, no sé si de concienciación a través del tema de los instrumentos reciclados o cuál es un poco el objetivo que tú persigues con ese proyecto.
El objetivo... Te voy a hablar de dos objetivos. Por un lado está el objetivo, digamos, establecido para el proyecto, o sea, como está teorizado Sí. y como, digamos, se ofrece al público, que es, pues, un proyecto que mezcla un poco la divulgación de los instrumentos del mundo, la Sí. ecología, el reciclaje Sí. y todo lo relacionado con la creatividad, con sacar a los niños de tantas pantallas y todo eso, ¿no? Devolver un poco a lo analógico. Sí. Digamos, eso es como la base epistemológica del proyecto con la que se vende, digamos. Ese es el prospecto. Pero luego el prospecto real, o sea, que no contradice a este, es un poco... Nosotros hicimos con mi compañero Miguel, que es de Sevilla también, Sí. de Tomares, hicimos un proyecto a la carta con las cosas que nos gustaban. Un Vale. poco. Con las chorradas que decimos de tontería, como en plan monólogo, mezcla Faimino Cansado, Pedro Sí. Reyes, Miguel Noguera. Sí. Pues eso en un saco, todos juntos. Los instrumentos que nos gustan de Europa del Este y músicas de la India y cosas de, yo qué sé, de Rabia Bujalil, venga, al saco también. Todas las cositas de bricolaje, de tal, todo junto. Y todo eso ahí lo mezcla y sale Vibrato. Para que Vale. eso es más difícil de Sí. exponer, ¿no? Pero es un poco como si fuera un cajón desastre de todas las cosas que no me entran en ningún otro proyecto, pues van ahí para Vibratón, ¿no? En cierto modo. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Venga. Cuéntame cuál es tu primer recuerdo musical. Mi primer recuerdo musical fue no suspender, sino pasarlo muy mal tocando el Jingle Bell Sí. en la clase de música, porque yo no era músico, ni vengo de familia musical, ni había tenido contacto con la música, ni nada. Y entonces en cierta clase de música había que aprenderse el Jingle Bell, pero yo no me lo aprendí. Y me acuerdo que mi colega Jesús sí, y que a día de hoy ni toca ni nada, pero bueno, tocó el Jingle Bell, luego me tocó a mí, y tío, no había manera, porque claro, eso no había practicado ni nada, y suspendí Sí. música. Hostia. Entonces nada, suspendí música, eso sería como en tercero o en cuarto de primaria, y luego creo que al año, a los 2 años, no lo sé bien la fecha, vi a Manolo, a mi amigo del pueblo, tocando el clarinete en la Sí. banda del pueblo, en el patio del colegio, que era donde se ensayaba, y lo que me llamó la atención del clarinete fueron las llavecitas, tío. Sí. El complejo mecanismo. Y digo, wow, eso me interesa, este cacharro. Yo iba más como para la rama científica, desmontar cosas, hacer estar todo el día en el taller. Sí, como más de la ingeniería del Eso. instrumento, ¿no? Me gustaba mucho el instrumento en sí. Y luego cuando entré en la banda y ya estaba enfocado en el clarinete, me gustó mucho la música, pero en cuanto a escritura, tío. A los jeroglíficos. O sea, como que era un poco niño friki. Así en plan... Y desde ese punto en el que te fijaste un poco en esto que me has comentado del clarinete y tal, ¿cuándo te involucras de verdad? ¿O tomas la decisión de apuntarte a clase o cómo empiezas con...? Claro, no, allí en la banda empezamos todos dando clases con Paquito el albañil, Sí. que Paquito en realidad se llama Luis, pero le decían Vale. Paquito, que venía a dar gambita y tocaba todos los instrumentos. Y era un señor porque estaba todo el día de albañil y por las tardes se venía a darnos gratis clase a los niños. Sí. Y claro, él tenía el conocimiento muy extenso, pero limitado de no haber estudiado en ningún lado hasta donde el hombre llegaba. Sí. Y eso pues nos lo fue transmitiendo. Luego ya llegaron otras generaciones de gente que sí iban al Conservatorio de Campillo y tal. Y así fue un poco mi formación, o sea, muy aleatoria. Iba a decir arcaica, pero no es arcaica, porque, bueno, sí, teníamos un método muy arcaico, el método del lava. ¿Sabes cuál es? No. El método ese. Es un método, mucha gente lo recordará, el método de Hilarión Eslava, de solfeo, que te ponía, ¿qué es la música? La música es el arte de combinar los sonidos en el tiempo. Sí, ¿No? eso Era me como, suena. como esto así, ¿no? De do, mi, sol, do, sol, mi, fa, re, sol, mi, do. Y con eso aprendí yo, tío. Pero todo era una mezcla muy de oído, con la partitura. También ya de chico en la banda me gustaba mucho improvisar, como hacer travesuras, ¿no? Desde copiarle lo que estaba tocando el de al lado. Claro. O sea, todo desde el juego. Fue así. Claro. Sí, que era la educación que tenías ahí era un poco más intuitiva, Sí. ¿no? Que a lo mejor en otro sistema más reglado, ¿no? O más cerrado, ¿no? Totalmente, tío. Era muy, muy intuitiva. Sí que es verdad que aunque fuera una formación no reglada, Sí. los traumitas y movidas del conservatorio, Sí. o del conservatorio, de otras músicas tal, sí que salpicaban.
Porque había gente como que ya había dado clase con un lado, hostia, en algún lado otro. No, eso tiene que sonar así, el clarinete, ¿no? Como que había ya algunos dogmas por ahí. Sí. Que eso iban permeando. Pero en gran parte era todo súper libre. Pues ya está tocado. Y luego también, en mi caso, porque por ejemplo, si tú eres un niño de Málaga, de los años 90, de pueblo pequeño, de menos de 2.000 habitantes, las alternativas de ocio son las que eran, ¿no? Y sobre todo de socializar, pues la gente estaba o los del fútbol o los de la música. O el resto. O el resto, claro. Entonces yo, como era nefasto en el fútbol, pues fue mi salvación. También estaba la biblioteca, que de hecho eran los mismos personajes, ¿sabes? Antonio Marín era el bibliotecario y también luego era el otro profesor de solfeo, ¿sabes? Era todo ahí, todos vasos comunicantes, ¿no? Sí. Y también de los voluntarios ambientales. Sí. Empezó ese punto, pues por ahí va la cosa. Un poco muy lúdico y como de inserción social, intergeneracional, ¿no? ¿Cómo sigue avanzando la historia desde el momento en el que aterrizas en la banda? Un poco, cuéntame esos primeros años. Claro, pues mira, los primeros años en la banda, yo iba tocando en la banda y claro, mucha gente, cuando tú ya destacas un poco, ¿no? Y sales del pueblo y tocas, pues todo el mundo te dice, hostia, pues tú en tu pueblo serías de los mejores de chicos, pero que va, ni mucho menos. En mi pueblo en la banda había gente que tocaba y tocan muy bien. Entonces yo estaba pues de los normalitos, ¿sabes? Nunca tenía una percepción de decir, guau, me voy a dedicar a la música. Sino que va como cualquier otro. O sea, tenía gente, colegas que además son portentos de la música. Entonces seguía ahí tocando hasta que llegó un punto, ya con los 14, 15 años, que claro, ya el clarinete no es tan guay. Ya lo que era más guay era la guitarra eléctrica. Entonces claro. hicimos un grupo que se llama Celtiberia, que suena a marca de fertilizantes, pero no, a Fertiberia. y tocamos rock celta, tío. Porque años antes me habían regalado una cinta de celtas cortos. Sí. Y Manolo, precisamente, ese mismo Manolo, me regaló un tin whistle. Sí. Y ese fue como el camino de salir del clarinete a la música celta, primeros discos de Mike Oldfield. Sí. Mi padre escuchaba y escucha también Jethro Tull, todas esas cositas, Pink Floyd. Entonces había por ahí un algo, ¿no? Sí. Existen otras músicas. Luego vino la guitarra eléctrica, luego vino Serafín, otro de ahí del pueblo, que empezaba a pasar cintas, los hermanos Dalton, Surfing Bichos, Los Planetas. Entonces hay grupito de rock, o bueno, de lo que se quiera llamar. Luego vuelta al clarinete. Vale, porque en esos años seguías en la banda, ¿no? Sí, pero en un momento dado lo dejé. Vale. Y luego ya me fui a Granada a estudiar Magisterio de Música. Vale. Y en Granada, en Magisterio de Música, pues ya recuperé un poquito el clarinete, recuperé los whistles, la guitarrilla, me dio fuerte por la música celta, me pillé una gaita. Y en Granada pues fueron como 10 o 12 años de pura ebullición. Es como si hubiera ido, claro. O sea, al margen Granada, en el año 2000, es como, yo qué sé, haberte ido a Nueva York, ¿sabes? De repente todas las culturas, gente de todos lados. Claro. Tocando con grupos de música griega, de italiana, de tal, conociendo gente de yo qué sé, mucha interculturalidad, ¿no? También, ¿no? Sí. Todos los Erasmus ahí. Claro. Imagínate. Estuviste ahí estudiando y entiendo que te quedaste más tiempo porque estuviste trabajando luego allí también. Claro, yo estudié magisterio, que eran 3 años. Sí. Claro, que estudiar eran entre comillas también, porque magisterio de música. Y el perfil de alumno que llegaba de magisterio de música en aquel tiempo era un perfil doble. Era o gente que venía del conservatorio y sabía música totalmente y nada más que tenían que apretar un poquillo en las de pedagogía, o gente que no sabía nada de música porque no había una prueba de acceso. Entonces, mi caso era un caso intermedio, pero estaba casi que más cerca de los de conservatorio. Porque como leía, tenía un poquillo de oído y tal, entonces yo prácticamente el magisterio lo hice muy holgadamente. Claro. O sea, a día de hoy tengo buenos colegas que eran profesores míos de aquel tiempo, que he ido volviendo a la facultad, ¿sabes? Fue como muy fácil, muy fluido, que ahora lo veo en retrospectiva y digo, hostia, pudiera haber estudiado más, ¿sabes? Y haber aprovechado ese tiempo. Pero, ¿por dónde iba? Me he desconectado. No, sí. Me estabas comentando un poco la facilidad, ¿no? Claro. Que fue con respecto al perfil de alumno, ¿no? Eso fue como estudiar 3 años, que al final se me hicieron en 4, porque el tercer año me inventé un Erasmus
Ya lo podéis saber. Bueno, mis padres ya lo saben. me fui a Grecia de Erasmus, pero de una Erasmus falsa. Que no... O sea, lo hablé un poquillo con mis profesores, oye, que me voy un par de meses y ya está. Pero no para estudiar la carrera ni nada, No, sino unas vacaciones. Unas vacaciones ahí, tú sabes, Erasmus, los amores primero de las cosas que pasan. Y ahí. Luego, profecía autocumplida, tío, porque dije, no, me voy allí a aprender clarinete y griego y estudié y aprendí más o menos un poquito. ¿Sabes? Que adquirí ahí ciertas herramientas. Y entonces Granada fueron 3 años de carrera y luego 10 años de propina. Más, ya allí en la vida de la música. Y luego empecé musicología 3 veces. Sí. O sea que empezarla una vez era normal, ¿no? Porque acababa magisterio musical y luego musicología eran 2 años y ya te habilitaba a tener una licenciatura. Pero en ese año empecé a tocar con Magui y los Sirénidos, teníamos muchos ensayos y tal. Total, no me presenté a los exámenes y dije, venga, me matriculo otra vez. Y ya esa segunda vez, dije, venga, a ver si este año, pero tampoco. Y ya la tercera vez fue un poco, creo que ese fantasma, ¿no? No del impostoraje, pero van de la mano el de la titulitis, ¿no? Sí. De tener algo, de la música, como que ahí ya asomaba la patita a la música profesionalmente. Sí. Y había otra patita por otro lado que decía, música hobby, sácate las oposiciones, tal y cual. ¿Y de dónde crees que viene esa... ¿Cuál es el origen de esa voz? Hombre, el origen de esa voz yo cada vez lo tengo más identificado y más perdonado. Y yo creo que es una generación, es una o varias generaciones anteriores que desconocen el mundo profesional de la música y desde un punto de vista proteccionista y bien intencionado te quieren conducir a lo que conocen, ¿no? Claro. Un poco, ¿no? En base a unos prejuicios y alguna... Y también a lo que es el desconocimiento. Yo creo que es la base de todo, tío. La base de cualquier odio o miedo es el desconocimiento. Sí, sí. Entonces, claro, si yo ahora volviera... Lo estamos viendo. Claro, lo estamos viendo por todos lados, ¿no? Sí, entonces, claro, tanto tus padres como la sociedad en general o lo que sea, tío, céntrate en algo, ¿no? Tú sácate la carrera, sácate tus oposiciones. Y yo, por ejemplo, yo llegué a la cola de las oposiciones con mi programación hecha. Entonces había ahí delante de mí unas personas que dijeron, claro, tío, tú te sacas las oposiciones y ya tienes un trabajo para toda la vida. Y a mí se me quedó ese para toda la vida como una reverda esta de Molle, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Tap delay, ¿no? Un tap delay se me quedó ahí. Y tío, entregué mi programación y me fui. Tenía un bolo con la Lola, con un grupo de rumba gamberra almeriense aquella noche. Y al día siguiente que era el examen no fui de las oposiciones. Y hasta el día de hoy. Pues ¿te asustaba ese para toda la vida? Tío, en el cierto modo me parecía... No lo sé, porque en aquel tiempo yo era muy consciente, no creo que era consciente, sino que sabía que estaba en una especie de arenas movedizas de lo que suponía la música, ¿no? Pero que estaba bien en aquello. Digo, ya vendrá el momento de... Sí, que muchas veces quien lleva peor esa inestabilidad es tu entorno. Sí, exactamente, ¿verdad? Tío, exactamente. Sí. Es como decir, tío, dejarme tranquilo, que yo estoy bien. Como que tú tienes una cierta fe, tenías una cierta confianza, una fe, que no sabía dónde me iba a llevar, pero ni en absoluto. Y todavía la tengo, vaya, esa desconfianza, confianza, ¿no? Va... Claro. Es como, como una balancita, ¿no? Que algunos días están más para acá, otros días más para allá. Sí. Se va calibrando todo el rato. Es que es inevitable que uno mismo siempre gestione mucho mejor esa situación, porque cuando van pasando los años se convierte en tu normalidad. Totalmente, tío. Sí. Sí, luego es lo que has dicho totalmente. Es como un miedo de la gente que te rodea. Y yo creo que con el tiempo, que a ti te habrá pasado a lo mejor también, como que van adquiriendo hitos que para ellos ya le dan la tranquilidad, ¿no? Claro, sí. Como a lo mejor para tus padres son uno, para tus colegas son otros, para tu pareja a lo mejor otro, pero ves ciertas cosas que dices, bueno, ya, sí. Claro. Y también ese desconocimiento del que hablábamos, yo creo que tu entorno también va ganando información en base a tus vivencias y en base a ver que es algo que se puede llevar a cabo, dedicarse a la música, ¿no? Totalmente. Sí, Vamos, que yo mismo o cualquiera que antes de dedicarse a la música también no sabe muy bien cómo, ¿sabe? Como cuando no tienes a alguien cercano a lo mejor que se dedique, ¿no? Eso es, tío, un referente. Tú te lo puedes imaginar, pero
yo qué sé, piensas en la gente famosa y ya está, ¿no? Eso es, tío. Yo creo que has dado la clave. Es tener cerca un referente normalizador, no un referente idealizante, porque lo que te viene, por ejemplo, de tu entorno cercano, hablo a lo mejor eso, el entorno del pueblo, Sí. o no tiene por qué ser el pueblo. Anoche mismo en Cartagena hablaba con un chaval, un abogado, tal y cual, y me preguntaba, pero eso entonces, ¿cómo es lo de las bandas? ¿Cómo hacéis tal y cual? Y veía el desconocimiento tan grande que tenía Claro. en torno a la dinámica laboral Sí, sí. de un músico, ¿no? Cuando te dicen, ¿te tocas en una banda o como...? Claro. Rollo, toco como si tocas en, yo qué sé, como si tocas en los Rolling, ¿no? Tengo una banda y giro. Sí, total, tío. Sí, es como... Claro, como hay cierta gente que como que el triunfo musical se asocia a un triunfo mediático. Claro. Y no está la idea de éxito asociada a... Yo, por ejemplo, me costó darme cuenta de que ya tenía éxito de hace mucho más tiempo. ¿Sabes? Estaba persiguiendo una cosa que digo, tío, yo me pago lo autónomo y me sobra. Me pago el piso, me sobra. Me puedo permitir ciertas cosas. O sea, no nado en la abundancia. Pero, cojones, tío, que estoy viviendo de soplar un tubo. ¿Sabes? O sea, que es algo muy, muy de agradecerme a mí mismo y a toda la sociedad y a todo el entramado que permite que esto pueda suceder, ¿no? Claro. Decir, hostia, qué guay, ¿no? Que hemos llegado a esto, ¿no? Que tú te ganas la vida de aporrear unos parches con cierto tino y cierto conocimiento y cierto gusto y de transmitir ese conocimiento, ¿no? O sea, qué guay. Es un triunfo de la sociedad. Que puede haber gente que está tal y no tienes que ser el mejor del mundo ni salir en el programa tal ni tal, sino que ya es un triunfo, ¿no? Es que al final también yo veo que influye mucho el tema mediático, como tú decías. Por ejemplo, los programas de la tele o todo eso, ¿no? Al final es como tenemos una tarta, ¿no? Que es ser profesional dentro de la música, ¿no? Y es como que a nivel popular se está mostrando una pequeña porción, ¿no? Lo de la tele, de los programas de talento estos de cantantes, ¿no? Pues canta y te hace famoso, ¿no? Que si lo piensas, para músicos no hay nada. Yo qué sé, como diferentes cosas por las que alguien puede llegar a ser conocido, ¿no? O yo qué sé, o en redes sociales, ¿no? Pero realmente te das cuenta luego desde dentro. Y yo todavía me sorprendo dándome cuenta de compañeros que se dedican a la música en aspectos muy concretos, como puede ser música para videojuegos, yo qué sé. Y como tú dices, que te ganas la vida y que estás bien, ¿sabes? Claro. Pero hay un montón de nichos. Con Julio Marín hablaba de esto cuando llegué aquí a Madrid, de que estábamos hablando de que es que siempre hay muchos más recovecos de los que pensamos. Totalmente, sí. Muchas veces la limitación somos nosotros mismos. Claro. Si tú te puedes crear un proyecto de la nada y meterlo, ¿sabes? Sí, totalmente. Me he trabado, pero no, sí. te he cazado la idea. Es totalmente eso, tío. Bueno, seguimos un poquito la historia, que hemos abierto ahí estos melones. Me gustaría que me siguieras contando un poco a nivel cronológico hasta llegar al día de hoy. Vale, a nivel cronológico. Nos hemos quedado en Granada, ¿no? Exacto, nos hemos quedado un poco en eso... ¿cómo me has dicho tú? Que me ha hecho gracia la palabra. Me has dicho que era como el tiempo que estuviste estudiando y luego lo otro era como de propina, ¿no? Claro, dicho. Sí, como los 3 años de la carrera o 4 y luego los 10 de propina en Granada, porque Granada tenía uno de los amigos así del principio que era un músico de folclore italiano del sur de Italia. Sí. Y dice, Granada podía ser la gran nada o la gran hada, ¿no? Era esa quipiosidad de aquel tiempo. Y era eso, ¿no? A veces era como todo de puta madre, otra vez era como meterte en el gran agujero. Pero básicamente aquellos años para mí fueron, por un lado, reconstrucción de la técnica total, porque tuve la suerte de dar clases me apunté a la banda de Armilla. Sí. Lo cual también era muy guay porque dentro de todo el mundo cambiante, súper loco de Granada, pues los jueves me iba a Armilla, a un pueblecito ahí al lado, a tocar con la banda del pueblo. Y ahí tenía el profesor, que era el director, sigue siendo el director, Melchor Perello, valenciano, clarinetista, esto de técnica impecable, y me fue cambiando cositas. O sea, como que tuve mi fichita de técnica, ¿no? Sí. Que también cuando no has estudiado,
como en mi caso, ¿no? En conservatorio y nada, yo creo que siempre tienes una espinita de me falta algo. Sí. Que bueno, esa espinita la tengo en todas y cada una de las áreas de las que empiezo, que al final como si te gustan muchas cosas, vas cambiando muy rápido, pues siempre me falta algo. Entonces era por un lado eso, por otro lado apareció recientemente, tristemente desaparecido Paul Stoker, que eso falleció hace poco, el pobre, fue un gran maestro y referencia para mí, que es la primera persona con la que yo aprendí la palabra jazz, de un seminario de jazz de la Zubia. Sí. Y, hombre, conocía un poco lo que era el jazz tal y cual, pero de ver un poco por dónde iba la historia. Y entonces empezamos ahí con Paul y, tú sabes, mundo ahí jazzístico, también muy world music también, ¿no? Sí. Por ese lado. Y luego el grupo de la Magui. Y luego ya al poco tiempo empecé con el Petaca, Alfredo Sarnos, Joan Masana. Allí en Granada. Allí en Granada. Antes tuvimos un grupo que se llama Circo Acústico, con Edu Armiño al contrabajo, Andrew Lynch al saxo, Jules Freixenet a la guitarra, y hacíamos también como composiciones, temitas ahí variados. Y luego empezamos con el Masana, el Petaca, lo de Hispanistán, que era como de recuperación de melodías del este, de Grecia, de Bulgaria, pasados por jazz. Y todo eso fue a raíz de una asociación que hicimos en pro de la música en vivo en Granada. Porque la legislación allí estaba súper chunga en aquel entonces. Entonces tuvimos nuestro punto activista también. O sea, ahora que estoy pensando, digo que esto va a dar para 7 series aquí de podcast, tío. O sea, es mucha intensidad. Y eso será todavía yendo por el 2010 o 12. Y poco a poco, pues ya, al cabo del tiempo empezó el mundo de los tablaos también. Estuve tocando flauta en un tablao. O sea, todo ahí como picoteos de un lado, de otro. Y ya colaborando con gente cada vez saliendo más afuera de Granada, ¿no? Como Granada como punto fijo. Eso en lo musical. Y luego en lo pedagógico, pues también muchos conciertos didácticos. Empecé ahí con la Junta de Andalucía, los conciertos didácticos y tal. ¿Qué es lo que te hizo tomar la decisión de irte de Granada? Pues no lo sé, tío. La verdad que yo nunca... Para mí nunca me he ido de Granada, en verdad. Sigo estando allí, muy vinculado, porque no es esto que te vayas y ya no vuelvas más, como en plan... Dios, me ha traicionado esta ciudad. O sea, fue un poco logístico. Vale. A un momento dado, después de muchos años, sí que es verdad que el Albaicín ya se iba gentrificando, ¿no? Que todavía no sabía esa palabra. Pero ya, por ejemplo, el trenecito de los turistas costaba más salir, aparcar cuando subía el trenecito y tal. El barrio ya ha cambiado un poco. Y a un momento dado se le quedó una habitación libre a Miguel Hiroshi, un percusionista de la Alpujarra, que es muy colega también. Miguel está presente en los primeros años de Granada, se me ha ido. Sí. Esto fue de los primeros que toqué en la calle con él, cuando iba con el Tin Whistle en el 2002 o 1, 2. Y me vine con Miguel aquí entre Villa del Prado y Aldea del Fresno, ahí al lado del río Alberche, aquí en la frontera con Toledo casi. Sí. Y esos fueron los primeros años, aquí en Madrid. Y ya, pues yo qué sé, tío. Al final, yo lo veo más como cuando vas saliendo, como expandir un radio. ¿Sabes? Como al principio estaba en mi pueblo y el radio era Antequera, Málaga. Luego ya Granada. Entonces ya no es que te hayas ido de ninguno de esos sitios, sino que ya el radio de acción, de confort, es todo eso. Y ahora mismo ya casi que en radio nacional e insular canario estoy muy en casa. Como que todo bien. Qué bien. ¿Qué vino después de eso? No sé cuánto tiempo llevas aquí en Madrid. Aquí llevo, creo que ahora ya 10 años por ahí. Vale. Ya hace tiempo, ¿eh? Sí, hace tiempo, joder, tío. O sea, me estás haciendo entrar en una retrospectiva que bueno, igual viene bien estas cosas, claro. Que sí. Siempre va uno para adelante. ¿Cómo fue tu llegada? Cuéntame en qué proyecto te iniciaste cuando llegaste a Madrid. Supongo que seguiste también muy vinculado a proyectos de Granada, ¿no? Claro, muchísimo. De hecho, mira, es una cosa que me dijo Miguelito Pérez, el cubano, bajista. Porque cuando me iba a ir de Granada, me dice, Lázaro, tú no se lo digas a nadie, tú no te vas de Granada. ¿Sabes? Como que no digas que te vas de Granada, tú añades esta ciudad, te vas a otra, porque a día de hoy mucha gente me sigue llamando de Granada, pero como si estuviera en Granada. Y de hecho es que da igual, tío.
O sea, Es que me pasa, ¿eh? las distancias son una historia psicológica de la gente que se mueve poco. Entonces, hostia, no te llamo porque como tú estás en Madrid. Pero cojones, si vengo de tocar de Cartagena, ayer estaba en la isla de La Palma y tal, que para nosotros los que estamos todo el día de viaje, dice, hostia, lo ves más como por logística, ¿no? Claro. Por hora, más que por la ciudad que estés. Sí, Entonces, sí. a fin de no sembrar esa semilla de me voy, pues nunca hay que decir que me voy. Más estoy, vas añadiendo sitios. A mí me pasa que mucha gente no me hace en Madrid porque como no pongo nada de Madrid, pues claro, tú cuando estás en una ciudad que es tu casa, no pones historia, ni, o sea, no voy por la Gran Vía y pongo el edificio de Mi Schweppes. panadería. Aquí en mi casa. Es más cuando, yo qué sé, ahora mismo me sale el fenómeno Guiri cuando voy a Granada. O por la Alhambra, o en Sevilla o algo, ¿no? Entonces te haces más en otros sitios que en Madrid. Pero eso es lo que me decía. En Madrid mi llegada fue súper dulce, tío, porque fue empezar a vivir con el Petaca Sí. y la gira con Pasión Vega, que fue como mi primera gira así de banda potente, con el Jaco Sureda, el José Vera, Mario Carrión, ¿sabes? Todo eso sonando, yo flipando, tío. José Ordóñez, luego Ana, que canta increíble, era todo como, ¡buah, qué bien, tío! Además resultó que Ana quería una flauta, Jacob quería clarinete y me encontró por internet como doblando clarinete y flauta y armónica y clarinete bajo. O sea, ahí ya como que establecí el set de armónica cromática travesera, que ahora la tengo más dejadilla, pero bueno, clarinete bajo y como con eso, tía, perfecto, ¿no? Ahí claro, funcionando. Y ya quieras o no, cuando estás en ese mundillo, pues te van abriendo cositas. Te salió cosas con Javier Ruibal también, que si esto, que si lo otro, grabaciones. Y entonces esa época estaba muy bien. Sí que es verdad que como llegué en ese plan, nunca me he acabado de vincular mucho al mundo de Madrid, de las jams y todo eso, porque cuando llegas a un sitio y tienes tu trabajo... Claro, y vas digo, más relajado. Claro, más relajado. Y luego pasé, y también soy bastante más diurno de lo que pensaba. Claro. Entonces, pues, entre eso, los conciertos con los niños, la docencia y tal y cual, pues, así ha sido la llegada a Madrid, muy tranquilita. Y una parte de la vida también más tranquila, ¿no? Ya cuando estaba a partir de los 30 y pico, 40, como en mi caso, 40 y... Claro, es diferente. Ya imagino que, no sé si de ese punto no llegamos un poco al presente. No sé si hay algo ahí en medio que me quieras contar de estos últimos años, por hacer un poco ya el recorrido completo hasta llegar a hoy. De aquellos años, pues a lo mejor hay pinceladas así de alguna época en Barcelona, con la Barcelona Gypsy Balkan, que tuve un grupo ahí que viajé mucho, estuve también viviendo en Valencia. Verdad, me has comentado que ya no te quedaste en Madrid, sino que has seguido... Claro, luego viajé a otros sitios, pero bueno, al final la gran vuelta fue a Madrid y aquí es donde llevo ya pues una década, creo. ¡Guau! No veas. ¿Cuál es tu relación con el estudio de tu instrumento? ¿Y cómo ha ido cambiando desde el inicio que me has comentado, esa parte de la banda más intuitiva? Y un poco todos los contextos musicales, ¿no? Cuando me has comentado con algunos profesores en Granada. Me gustaría que me hablaras un poco de esas diferentes etapas y esas diferentes relaciones que vamos o periodos de relación con el instrumento, ¿no? Pues... yo creo que mi relación con el instrumento siempre ha sido caótica, errática, pero de un caos organizado. O sea, nunca he tenido una metodología, nunca he llegado a tener una disciplina de estudio concreta. O sea, voy totalmente siempre por voluntos, por periodos de más de un instrumento, de pasar de una cosa a otra, más por necesidades del guión. Del curro, ¿sabes? De lo que vaya siendo que hay que enlucir esta pared, pues venga, cogemos esta herramienta y esto es lo que toca. Y a lo mejor si te tiras 3 meses enluciendo, pues se te da mejor esto y se te ha olvidado alicatar. Claro. De ese punto, muy albañil de la música. Pero aparte de eso, siempre he estado como investigando otros instrumentos, digamos, accesorios, que no forman parte de mi set principal, que con el tiempo algunos se van incorporando. Entonces siempre tengo como muchos instrumentos que voy jugando y tal, y con los otros también voy jugando en cierto modo. No sé si te contesto a la pregunta. No, sí. Pero no soy nada metódico ni tal. Te iba a decir que debería, pero ya voy a dejarme de decir debería porque digo, tío,
mejor voy a aceptarlo. Claro. Y- Yo lo que veo por lo que me cuentas que corresponde al final con la forma de ser, ¿no? Si eres una persona más inquieta, que también le gusta a lo mejor no especificarse en una cosa, ¿no? El Claro. perfil, o por lo menos lo que intuyo por lo que me cuentas, de persona que hace muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, esa personalidad al final se ve reflejada en tu forma de estudiar y de relacionarte con la música, ¿no? Totalmente. Hay Sí, un, sí. hay un tema que ha salido aquí en el podcast alguna vez, me gustaría que me comentaras tu opinión acerca de esto mismo, de la gente que hace muchas cosas, ¿no? Ujú. Lo hemos hablado con algunos multiinstrumentistas y demás, la percepción que se tiene a veces de que parece que si haces muchas cosas diferentes, como que parece que no haces ninguna bien. Y tú mismo me has comentado antes un poco Sí. ese síndrome del impostor, ¿no? Entonces Sí, no sí, sé sí. cómo te relacionas tú con esa vocecilla o con esa percepción que tiene a veces la gente de que parece que si no haces una única cosa, no sirve. Guau, tío, es que esa es la pregunta del millón, yo creo. Em, yo me relaciono por época. Mm, Hay épocas que está la vocecilla más dando caña, como en sí. plan, deberías centrarte, pero es que eso es imposible. Porque que voy a tocar la flauta como Jorge, hoy el clarinete como Mirabasi, la armónica como Antonio y yo qué sé, el clarinete bajo como el Joris Roloff. Y luego aparte el cabal como en el Yal con el Yarkov, ¿sabes? Te digo todos mis referentes, ¿no? Sí. Orthodox Spasov. Y ahora luego el instrumento este de mongol que me he pillado, que ahora tengo que estudiar como chimba. Que eso tiene más estudio que tal. Y así con un no parar. Y el Bansuri, como mi amigo Nico, que Sí. estudia con el Hari Prasad. O sea, eso es totalmente irrealizable. Pero por otro lado también sería totalmente una atrocidad renunciar a ese impulso que sale en mí Claro. de tener todos esos cacharritos y trastearlos y bichearlos, ¿no? Pero digo, tío, a veces nos siento a todos los yo y digo, Intervention. vamos a ponernos de acuerdo. Tiene que haber un poquito para cada uno. Claro. Vamos a dejar un poquillo a lo obligatorio, a lo que es que nos da de comer. Vamos a ver qué repertorios tenemos, qué hay que estudiarse. Esto, venga, vamos a estudiárnoslo. Ahora, ¿con qué nos queremos divertir? Venga, vamos a echarle un ratito a esto. ¿No? Es como poner los que curramos de algo que a su vez es nuestra pasión y que a su vez constituye un curro, pero también es una parte de ocio, Sí. es muy difícil separarlo, ¿no? Sí, Entonces sí. hay que ser a veces... Yo creo que en lo que sí soy más metódico, a lo mejor puede ser en eso. En eso. Es decir, me deja, venga, una parte, chum, lo hago, y ahí lo que utilizo mucho es temporizadores. Ujú. O sea, pongo temporizadores muy concretos Sí, y durante un tiempo muy concreto me pongo a hacer una cosa muy concreta, vale. hasta que ya la he hecho. Ujú. Y ya, tic, y otra cosa. Había épocas, sobre todo las épocas más dispersas, que tienen unas largas listas de 5 minutos clarinete, 5 minutos flauta, 5 minutos trombón, 5 minutos fliscorno, que también, Hostia. tío, por ahí. Y me ponía 5 minutos, cambio. No sé si eso valió de algo. Durante un tiempo lo intenté, Hostia. pero luego, mira, por lo menos quedan cosas. Ahora, a la hora de explicar cosas de trombón o de trompeta, no lo toco profesionalmente, pero sé guay cómo va el instrumento, a dónde llegan los registros, Ujú. lo aprecias de otras maneras. No sé, me he desviado de la pregunta. No, sí, pero ¿Sí? te voy siguiendo porque veo complicado aplicar ahí un punto de vista racional en un aspecto que tiene que ver con tus propias inquietudes o con tu personalidad. Claro. Que al final, si tú utilizas el instrumento para expresarte, Hmm. aplicar ahí la razón, como que lo veo complicado, pero a su vez me has comentado que es como donde más has encontrado esa metodología, ¿no? Con lo de los temporizadores me parece una locura. Los temporizadores para mí ahora mismo es mi salvación. Lo mantienes, ¿no? Sí, yo lo mantengo. Sí, sí. Lo mantengo. Ahora no hago temporizadores tan cortos, tantas actividades, pero sí, por ejemplo, cuando, claro, porque tengo unas explosiones de cosas y quiero hacer 1000 cosas a la vez, Sí. ¿no? De repente empiezo a leer algo y me veo una cita, digo, hostia, pero voy a buscar a ver de quién viene esto. Y de repente eso me ha llevado a otra cosa y cuando me vengo a dar cuenta, digo, tío, ¿en qué estábamos? ¿Sabes? Has ido a 1000 cosas, entonces a veces hay que limitarse para expandirse, ¿no? Sí. Es muy guay eso, ¿no? Es decir, vamos a limitarnos ahora mismo en esta cosa y luego ya abarcaremos lo otro. Y te iba a comentar algo, se me ha ido. No, ahora me vendrá. Vale. Mm. Sí, a ver, por si te ayuda a recordar, te había comentado un poco la dificultad de eso, de aplicar ahí un punto de vista racional. Ah, vale.
Sí, sí. Hace tiempo estaba como muy ofuscado en hacerme los cursos y las charlas que doy y eso, algún guión. Sí. O sea, siempre que me hago un guión, ya te podrás dar cuenta del rato que llevamos hablando, me voy al carajo rápido. Y hablando con Ana, con una psicóloga, me dijo, tío, abraza tu lateralidad. Si tu pensamiento es más eminentemente lateral, que consiste en conectar cosas con otras, que en base... que en eso se basa mucho también el pensamiento más creativo, ¿no? Que solemos decir, ¿no? Coges cosas que en principio no tienen nada que ver, le vas buscando, o sea, de ahí lo de crear también instrumentos reciclados, ¿no? Vas diciendo, esto aquí podrá encajar, voy a hacer esto. Pues, en vez de reprimirlo y castigarlo, pues ser consciente que forma parte de uno y ya está. Pues decía, vamos a tirar con esto. Claro. O sea, yo las cartas que me han tocado para jugar esta partida son estas. Pues no, ¿qué voy a hacer? ¿Esperarme a la siguiente mano que me toquen otra? Pues si es que estoy en esta partida, tío, pues ya está. Claro. Y más a esta edad, ¿no? Que digo, si hubiera sido antes, pues... Ay, tampoco. ¿No? Como abrazar la naturaleza de cada uno. Porque creo que también a lo mejor enlaza con lo que hablábamos antes, ¿no? De seguir modelos tal y cual. Todos tendemos a seguir un modelo, pero es que puede que a lo mejor para uno no hay modelo. Tienes que hacerlo a tu manera. Claro. Hacerte tu configuración y apostar por ella y... Sí, y a ver. Y es la forma también de crear, yo creo, más riqueza en las diferencias entre cada uno. O al menos que las características personales de cada uno puedan llegar a ser un poquito más amplias de lo que ciertos carriles de pensamiento quieren que, ¿no? Es como o aquí o aquí. Totalmente, claro. Sí, una especie de, yo qué sé, de permitirse, ¿no? También, en cierto modo. Me gustaría que me contaras alguna anécdota musical que te haya pasado, de gira, grabación, cualquier contexto musical. Y si quieres, cuéntame una o varias. Hay tantas cosas. Hay una flauta, bueno, sobre todo me han pasado muchas cosillas que a mí me gustan buscando instrumentos. Sí. Me gusta cuando los instrumentos son un reto y hay poca información. Pues claro, los que venimos de una época pre-internet... Sí. ¿no? Tú eres de mi quinta más o menos, Yo, ¿no? Del 96. Del 96, claro. Yo soy del 84. Claro. Y yo cuando me llegó el internet tendría... Pues yo qué sé, no me acuerdo cuándo llegó el internet. Pues no sé. ¿Tú eras chico? Sí, supongo que 2000... Bueno, claro, es que yo tampoco es que tuviera ordenador pronto, pero como a finales del colegio para mí, que sería 2000 algo ya, ¿no? Es decir, como 2006... Sí. Yo creo que 2000 algo es cuando ya teníamos normalmente ordenadores en las casas. Sí, ¿no? En Andalucía. Windows 98 y eso. Claro, con los routers estos que sonaban ahí a grillo, ¿no? Sí, y te ponías a buscar la información. O sea, como que ese mundo críptico, ¿no? Sí. Estaba muy guay porque ibas descubriendo la información a cuentagotas, ¿no? Sí. Y de repente cuando sabías cualquier cosa de repente de aquel tiempo yo investigaba mucho el tema de las gaitas, ¿no? Todas las cosas de la música celta, tal y cual, y era muy guay. Pues esa sensación de descubrir y de tal, todavía se pueden tener con ciertos instrumentos de ciertas culturas que no hay nada traducido, que son lejanos. Pues eso me ha pasado, por ejemplo, con una flauta en concreto, ¿no? Esta descubrí eso fue ya hace más de 10 años. De Albania. Sí. Que tocaba un tipo, ahora luego te enseño una parecida. Sí. Con una técnica así interdental, que yo, mira, que en aquel entonces esa técnica solo se utilizaba en Irán. Yo lo asociaba a la flauta de Irán, al ney persa, ¿no? Luego ya fui descubriendo que realmente se utilizaba en toda la antigua ruta de la seda, ¿no? Sí. Esa técnica interdental. Total, pero había un vídeo de un pastor ahí tocando increíble, albanés, y todo en albanés. Entonces empecé a escribir al que colgó el vídeo con el traductor de albanés. ¿Quién es? ¿Dónde lo puedo encontrar? Tal y cual. A buscar toda información. A través de un periodista de Noruega, después de muchas vueltas, di con el número del nota. Hostia. Bueno, a través del número de su coro, llamé al nota, hablé con él a través de un diccionario así un poquito. Como ya sabía un poco de griego, sí que en Albania hay mucha gente, casi todo el mundo de Albania sabe griego. Sí. Porque es como el país al que van más
a currar, todo el mundo tiene un tío o una tía que se ha ido a currar a Grecia, o sea que Sí. se controla, ¿no? Como en Marruecos, por ejemplo, en el norte mucha gente habla español, ¿no? Es Ujú. como un sitio de inmigración ahí cercano. Pues miré un vocabulario así albanés, le digo, buenos días, que buenos días es buenos, es mir, y días es dita. Entonces le dije, mierdita, mierdita, vendín. Govorita angliski, ¿hablas inglés? O creo que era govorita. ¿Hablas francés? Nada. ¿Habla griego? Sí, está. Pues ya, y hablando un poquito, quedamos en Beal Nota, en un día concreto, a una hora concreta, en Vlora, en Albania. Y como me dijo que sí, puse un anuncio en el Facebook, digo, ¿quién se viene conmigo? A Vlora. Un colega puso el coche y otro se vino de copiloto, yo puse la gasolina. Y nos fuimos para allá, desde Barcelona a Albania. Entonces ese viaje estuvo muy guay. Hostia, Pasando por el festival de Koprivnica en Bulgaria, también de folclore y tal. Y cuando llegamos allí a Albania, pues fue muy guay, tío. De repente el encuentro con este tipo, el ver lo de la técnica. Yo creía que él tendría miles de flautas porque se veía como de los más famosos ahí de Albania y tal. Pero tenía 2 flautas nada más. O sea, 2 mismas de ese... Sí. Y una me la llevé yo. O sea, me la vendió. Y fue muy, muy guay, ¿no? O sea, de repente eso, pillar esta información de cosas que tienes que ir de primera mano porque no hay nada, ¿no? Claro. Entonces eso me mola un montón. Qué Y hace guay, poco tío. tuve una parecida con un instrumento de Mongolia, con el Everburé, como un clarinete así retorcido, Sí. que esto fue durante la pandemia. Claro, durante la pandemia yo me volví loco de buscar informaciones, cosas, todo el día allí leyendo y tal. Y di con un clarinete así retorcido con llave que se habían inventado en Mongolia con una ley cultural de los años 40 que más o menos decía devolver a Mongolia su gran pasado histórico. Como Sí. Mongolia había sido muy dominada por las culturas china y rusa, que no habían dejado como desarrollarse, te digo a rasgos a grandes rasgos, que Sí. si me ve algún historiador diría, hay mucho matiz aquí. Pero como que, en cierto modo, querían recuperar la Orquesta Nacional Mongola, Sí. que nunca había existido, Claro. salvo en tiempos de Gengis Khan. Entonces, a través de miniaturas y de grabados de esa época, reconstruyeron los instrumentos, pero con una construcción ya moderna. Entonces yo vi un clarinete retorcido con un montón de llaves. Digo, guau, tío, esto lo tengo que conseguir como sea. Y ahí han sido pues 2 o 3 años, tío, de email, con embajadas, con tal, hasta que al fin di con un intérprete del instrumento. Me construyeron uno y quedé con él en un pueblo perdido en Alemania, tío. Que venía a un festival de arte mongol. Y esa fue la última, tío. Joder, de encontrarme con él, ¿sabes? Con Chimba, el cacharro muy raro. O sea, eso lo tengo ahí, es otro melón abierto para escribir, seguir investigando, porque está muy guapo toda esa historia. Tío, eres un explorador, ¿eh? Eso me encanta, tío. O sea, claro, es como si me pudiera subdividir en mucho, pondría uno a cargo de esto y a que acabara las cosas, ¿no? Porque ahí está otra vez esa espinita de decir, Sí. que muchas veces me dice la gente, hostia, acábalo, haz una tesis sobre eso. Pero si a mí me gusta el impulso inicial. Claro. Ya tenerlo, las 4 cosas, ahora que hay allí. Ahora otra cosa. Claro. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? Interesante pregunta. Mi relación, ahora mismo estoy en un punto que estoy intentando cortar lo máximo posible. Empecé a escribir una newsletter, que ya llevo como un año, y mi futuro ideal sería tener mi comunidad de suscriptores de la newsletter y comunicarme por ahí. Sí. Porque me parece un formato mucho más abierto y en el que tú controlas sobre todo el formato de contenido. Claro. Y con menos distracciones. El Facebook ya lo tengo casi cerrado, sin información ni nada. Y el Instagram lo sigo mirando, pero me produce mucha adicción. Sí. Y de hecho, ¿sabes? Creo que a todo el mundo le produce adicción porque está hecho para crear adicción. Sí, sí. Y si le metes la trampa esta de que para nosotros nos ayuda para el trabajo y tal, parece que sí, pero en realidad, yo qué sé, creo que puede ser cuestionable eso. Últimamente me volví a echar un vistazo al libro este de Johann Hari, El valor de la atención. Sí. Que si prestas atención, valga la redundancia, a todo lo que dice sobre las redes, el cerebro, las distracciones, te vas como con una gana de decir, tío, ya deja eso ahí.
Claro. Entonces yo ahora mismo estoy en un punto de intentar rebajar la interacción al máximo posible y dirigir mi punto comunicativo a la web, al blog y tal. Igual es un tiro en el pie, no lo sé. Estoy probando. Ahí. ¿Y por qué crees que lo que me has comentado de que nos ayuda para el curro y tal musical, que como que habría que verlo, me has dicho, ¿no? Como, ¿por qué crees que es cuestionable? Porque yo creo que es una falsa... O sea, ¿a ti cuántos curros te han salido por Instagram? Uno, Vale. el último, pero yo también estoy sorprendido. Pero bueno, solo uno. Claro. Pero yo estaba muy en tu pensamiento y medio que lo mantengo. Y el hecho de que esta cosa me haya salido por ahí me ha descolocado un poco. Porque ha salido lo típico de que te escribe alguien que ni conoces de un día para otro, ¿no? Y ni siquiera yo subía mucho contenido. Claro. ¿Qué pasa? Que eso ha sido un condicionante para que ahora estoy subiendo más cosas. Claro, te ha enganchado ahí. No, porque ya digo, bueno, si a lo mejor estoy algo activo, puede ser que promueva un poco que estas situaciones se puedan dar más, ¿no? Claro, pero bueno, igual si se deja como un escaparate y te pones 3 o 4 cosas, ¿no? Como si fuera un prospecto que tiene, ¿sabes? El prospecto del día que te echan, o de eso de las inmobiliarias que echan ahí pan. Tú lo tienes ahí y ya está, perfecto. Pero no hay que estar todo el rato alimentándole, echándole de comer. Es lo que yo pienso, porque al final las redes son el negocio de las redes. Claro. O sea, Instagram lo que quiere es que tú estés más tiempo en Instagram. Claro, somos un trabajador de Instagram. Claro, y jugar con unidades de tiempo de atención muy pequeñas y tú tienes que competir con otras muchas unidades de atención pequeñas de otras cosas. Sí. De gatos, de lo que sea, de caídas, de tal. Y entonces al final mi miedo un poco es como que acabaré condicionando la creación de mis unidades de trabajo de atención a ese formato. Claro. Pues, por ejemplo, lo que te digo de escribir, por ejemplo, de escribir, desarrollar historias, de compartir contenido de divulgación, lo que hago en la newsletter, por ejemplo, cuando se me ocurre algo tal y cual, comparto un contenido divulgativo muy concreto para un público muy concreto. Entonces, lo veo como un canal más adecuado y me retribuye mucho más la respuesta. El hecho que sea también una conexión privada de uno a uno en una plataforma externa, cada uno su gestor de correo, blanco sobre negro, como si fuera una carta a un colega. Sí. Tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, lo del cuerno de este mongol. Pues estos datos, sin limitación de un cuadradito a 30 segundos, de esto, lo que tú quieras. Adjunta, desajunta. No sé, yo lo veo por ahí. Y a lo mejor Instagram y lo otro, pues dejarlo ahí como un abiertito. Que claro. A ver, vaya, es una apuesta que digo, a ver si consigo, lo quiero visionar, creo que puede funcionar así. Claro. No, si es que incluso yo creo, tío, que aunque... Lo que pasa es que al final estamos limitados por el trabajo en muchas cosas, pero como que incluso pensando en el perfil de personas que le haya salido muchísimo curro por redes, a nivel de para uno, a nivel salud, claro. Es que tiene muchísimas más contraindicaciones. Es decir, que aún así tiene muchas más cosas negativas. Totalmente. Además, yo creo que del sitio que es más probable es que te salga curro, es de otro curro. Claro. Siempre. Entonces, si ese curro lo estás haciendo bien, es muy probable que te salga otro curro. Sí. Entonces, ¿qué cosas hay que te impiden que tú hagas tu curro bien? Para mí, de la primera cosa, las distracciones. O sea, ¿conoces el libro este de Inner Game of Tennis? El juego interno del tenis, de Timothy Galway. Ese libro es brutal. De los mejores libros de pedagogía musical o de pedagogía de cualquier cosa que hay, y va sobre tenis. Sí. Entonces, el libro este te dice, entre otras muchas cosas, habla del yo 1 y del yo 2, ¿no? Del yo verdadero y del yo que está ahí criticando. Sí. Pero entre otras cosas, te habla del potencial. O sea, tú, por ejemplo, tienes un potencial real ahora mismo, ¿no? Pues ese potencial total es tu potencial del momento menos tus interferencias. Nosotros, a la hora de mejorar nuestro potencial, la P mayúscula, podemos hacer dos cosas. O seguir aumentando la P minúscula, que es un trabajo aditivo. En nuestro caso sería pues más paradiles o como se llame, yo más picadito, más metrónomo, más transcripciones, o reducir interferencias.
que es un trabajo sustractivo, que podía ser por reducir ratos de Instagram, de cosas que te hagan desviar la atención, tal cual. Entonces, el reducir es mucho más rentable. Claro, es como la ecualización. Claro. Estás quitando y de repente estás aumentando todo tu potencial. Entonces yo me pregunto, si quitamos ese tiempo que se echa en las redes, ¿cuánto más puede subir tu P mayúscula? No sé. Te lo digo en mi caso, ¿sabes? Que yo soy una persona bastante tendiente, aunque suene mal, a las adicciones en general. Yo creo que hay gente, cada uno se tiene que conocer. Ya a los 40 y pico me conozco. Eso como tú, por ejemplo, si tú tienes un chocolate en tu casa bueno, una cajita de bombones, tú la puedes tener allí semanas o te la comes del tirón. No, yo el primer día. Yo me la como del tirón. Pues así con todo. Sí. Entonces, uno va gestionando con todas las cosas hasta que te conoces, tío. Sí. Y, tío, las mentes más brillantes del mundo, lo sabemos, tío, tampoco voy a descubrir yo, están trabajando para hacerte todo un universo de colorcitos, de refuerzo intermitente, de ahora me sale una campanita, y por mucho listo que uno sea, vas cayendo, tío. Claro. Y encima de todo cuando hay cosas guay. Claro. Que dice, hostia, que veo ahí el cuerno mongol mismo que he descubierto, qué cosa más guay. Pero, hostia, mira este gato, tío. Cómo se ha agarrado ahí a la cornisa. Qué interesante, ¿sabes? Entonces te paras a ver y digo, me da a mí esto que con mi configuración mental no me está haciendo mucho bien. Claro. Igual lo dejo aparcado y ese supuesto curro, yo qué sé, limito a mirarlo una vez al mes. Que ojalá, un proceso, pero bueno. Pues me voy a apuntar, tío, ese libro que me has comentado porque ¿Sí? me va a interesar mucho. Buah, ese mola un montón. Porque sobre todo el tipo el Tim Galway, se dio cuenta. Lo primero que él propone es como que hay dos juegos. Sí. O sea, si tú hablas de juegos, podemos hablar de la música también, ¿no? Como que hay el performance externo, que tiene que ver con todo lo... Yo no tengo ni idea de tenis, pero hablando de música, tiene que ver con todas las escalas, el sonido, tal y cual. Y luego el performance interno, que es con la vocecita. Vale. De, tío, la vas a cagar, o tal y cual, o mira esa ahí. Tiene que ver con todas las interferencias, distracciones y miedos. Vale. Entonces, el primer paso para quitar las interferencias, distracciones y miedos, ¿cuál crees que es? ¿Cuál sería? Identificarlas. Identificarlas, tío. Con la identificación, claro, muchas veces solamente ya nombrándolas, ¿no? Tiende uno a que bajen, ¿no? Claro. O sea, yo tenía momentos que me daban incluso ataques de pánico, así, tocando, y hay como muchas estrategias, ¿no? De ponerte a sentir el arito del clarinete donde está el anillo. Sí. O sea, sentir eso nada más, ¿no? Sí. Y ya eso nada más, el anclarte al momento presente, te hace como quitar ese miedo, ¿no? Que de repente está apareciendo. Y pues sí, tío, muy guay Qué bueno. el libro para tirar por ahí. ¿Por qué decidiste ser músico? Yo es que todavía no tengo claro de haberlo decidido. ¿No? No. O sea, por ahora, la tasa de beneficio perjuicio en mi vida y en mi salud me da a ganar la música y me encanta la música. Pero el decidir ser músico... Sí. Claro, es que también, fíjate qué interesante la pregunta. Yo creo que podemos decirlo, ser músico desde el punto de vista filosófico ideal de esto, vamos otra vez al pueblo con todo el respeto, más a la gente que no está en el mundo de la música, a lo que se cree que es ser músico, o ser músico. O sea, yo en el momento que decidí ser músico fue cuando me di de alta en el epígrafe de la Seguridad Social y de autónomo de intérprete de instrumentos musicales. En ese momento ya eres músico, pagas y facturas de eso. Entonces yo creo que fue en el momento en el que estaba haciendo ya una actividad principal, que era la de tocar instrumentos. Claro. Pero que casi que no lo decidí yo. Fue una conjunción de la... Claro, pero hay un momento previo a todo eso en el que tienes que un poco decidir tomar una dirección, ¿no? O el que tú hayas acabado tomando esa decisión viene de muchas cosas antes, ¿no? Entonces entiendo que, no sé si ha habido, que puede ser que no,
algún momento de decisión consciente, como por ejemplo cuando acabas bachillerato, ¿no? Y tienes que tomar Claro. ciertas decisiones. Algún momento en el que tú dices, voy a tomar esta dirección por estos motivos. Qué va, tío. Todavía no. No, ¿no? No, todavía no lo he decidido. No puede Sí, ser. sí. De hecho, yo creo que es bastante habitual el hecho de que vayas enlazando trabajos musicales y de pronto te empieces a dedicar a la música, ¿no? Claro, claro, una inercia, ¿no? Por una Hay- inquietud, ¿no? También Sí, con sí. con la música en sí, ¿no? Claro, como que el mundo laboral, Sí, monetario, encaja con esa inquietud y habilidad que estás desarrollando. Entonces dices, pues, ¿por qué no? claro. De hecho, casi que hay un momento en nuestra vida en el que nos damos cuenta, bueno, al menos te hablo desde mi perspectiva, te das cuenta de que tienes que dedicarte a algo, ¿sabes? Como, Claro. porque a lo que empieza como una inquietud, pasión, llámalo como sea, de pronto eres adulto y vale, que es que hay que generar pasta porque hay que pagar cosas para Mm, sobrevivir y sobrevivir conlleva el que no salgas de esa misma rueda, ¿no? totalmente, tío. Sí, sí. Pero aparte, fíjate qué curioso porque al final dices, ¿qué momento, aun decidiendo ser músico, Mm, muchas cosas de las que hacemos en nuestro día de trabajo sí, no, son comunes a muchos trabajos? claro. O sea, yo podría no ser músico el 90 o 80% de mi tiempo, porque Mm. conducir, esperar, ¿no? Conducir, esperar, Relacionarte con mucha gente claro, diferente. relacionarte y luego ya un melón burocrático. O Ujú, sea, he trabajado mucho y trabajo mucho con instituciones públicas que siguen siendo el quebradero de cabeza más grande que hay. O sea, si tú eres autónomo a mm, día de hoy y trabajas haciendo, ahora mismo vengo a hacer una formación de profesorado, que la formación de profesorado en Valencia, ¿no? Hacemos, pues, para profesores de colegio y de universidad y tal, sí, pues estas clases de física acústica aplicada, de construcción de instrumentos. El programa, las clases y tal, le habré dedicado, de la rueda de tiempo, le habré dedicado un quesito así. Pues el resto sí. ha sido para formularios, de estos de la tasa, no, como en certificado de cuenta bancaria sellado por tal, porque sigue todo en Sí, dinámica súper anquilosada. Y justo ayer me dijeron que había que rehacerlo porque ha cambiado la ley. Una vez ya presentado la declaración trimestral, lo hablo con mi socio y me dice, tío, no lo cobramos. Que ya te dan ganas de esas cosas, ¿sabes? Porque dice, le he dedicado tanto tiempo y claro, con que no sabes si te merece ya la pena. en nuestra tierra mismo, tío, con la Junta de Andalucía, que muy bien para muchas cosas, todo lo que quiera, pero quien Ujú, haya trabajado con contratos públicos con la Junta de Andalucía, sabe, tío, es que es un lenguaje jurídico, unas cosas que si tú lo estás haciendo tú mismo, sin agencia, sin nadie, ujú, es complicado, tío. O sea, te lleva muchas, muchas horas. Entonces, claro. eso es común a un montón de... Sí, sí, O sea, sí. ya en gran parte podría ser gestor. Ujú, Sí que es verdad, mira, hay una cosa curiosa, que cuando hago ese tipo de curros, hay cierta parte del síndrome de ese del impostor que sí. se aplaca, ¿no? Porque dice, estoy haciendo un trabajo de persona mayor, tío. Aquí haciendo IRPF, facturas, ¿no? Como que la vocecita esa más de, tocando el pitito, se apaga, ¿no? Porque dice, esto es como el del planeta ese del Principito, ¿no? De los Mm, números. mm, Estás ahí haciendo números. claro, claro. Esto sí es... Como hemos hablado antes un poquito de la incertidumbre, Hmm. de la incertidumbre dentro de dedicarse a la música. No sé cómo gestionas tú un poco ese punto de incertidumbre. O si en algún momento es algo que te preocupe o... Sí, claro. Sí, sí, a mí me preocupa bastante. Mm, lo gestiono, claro, depende del tiempo, ¿no? Y yo creo que también con los años y eso, uno va tomando cierta resistencia también, Ujú, pero también vas poniendo medidas. O sea, sí, con el tiempo, cuando ya eres consciente, que enlaza con la pregunta de antes, de ese momento en el que ya eres músico de profesión y tal y cual, ya sabes que vas a tener cierto ámbito vital y tal, pues empiezas a hacer cosas a nivel fiscal, de ahorro, de tal que a lo mm, mejor si tuviera otro trabajo no lo haría. Sería más permisivo a lo mejor con mis gastos, ¿no? Si sé que va claro, a entrar X todos los meses claro. fijos, ¿no? Pero tú no crees que hay mucha gente, muchos músicos que no hacen todo,
todo esto que tú estás comentando. Que creo que no hay gente que no lo hace. Que hay muchos músicos que no tienen a lo mejor esta... un poco esta... que son tan... no me viene la palabra. Como... Más previsores. No, sí, previsor, exacto. Claro. Entiendo que hay gente que lo hay y de hecho muchas veces suelen ser músicos y música auténticos, que están ahí en el arte al 100%, ¿no? Viviendo al límite, quizá encajando más con ese modelo más idealizado, pero yo quizá pues, esa otra parte, ¿no? Sí. Del músico de profesión, de la espinita de tal, es como que me exige, ¿no? Sí. Una cierta de ahorro, es una serie de ahorros, mirar cada mes un poco una previsión de lo que va a entrar. Cuando veo que flaquea la cosa, pues empiezo la máquina a generar, también con mi socio, con Miguel o lo que sea. O sea, que siempre he sido bastante proactivo a la hora de buscar curros también. Si veo que hay un mes que tal, pues antes era demasiado. O sea, he estado mucho tiempo que eso también me lo dijo mi colega Ana, psicóloga, dice, si tú fueras si tú fueras el empleado de yo, mi propio jefe, mi yo empleado me podría denunciar por acoso y maltrato laboral. Pues yo me tenía explotado. O sea, por ese mismo miedo hacía que estuviera explotado totalmente. Y esa misma inseguridad me hacía trabajar a límites que ahora entiendo por qué aguantaba, porque todavía tenía 20, 30 años, ¿sabes? Sí. Y como estaba tirando de fuerza bruta, de kilometraje, de tal, haciendo unas cosas. Y claro, decía, hostia, no, estoy ingresando pasta y tal, manteniendo ahorro, pero ya con el tiempo vas viendo y dices, tío, que baja un poco el ritmo, ser más realista y dejarle parte a ese otro tú, que también tiene que descansar. Claro. Y estás sereno, ¿no? Para hacer otra vez de vuelta al curro. Que lo querías tener todo como súper medido, súper controlado, ¿no? Sí, pero en exceso. Sí. En exceso. Y ahora intento como dejar un poquito. Así. Y si veo que flaquea, pues ya está. Mira, vamos a hacer cosas. ¿Qué aspectos de la vida de un músico profesional crees que se perciben diferentes desde fuera? Cosas que para nosotros sean normales, ¿no? Dentro de la rutina de dedicarte a la música. Bueno, la rutina. Claro. Pero lo que hablábamos antes de la idealización, ¿no? Que desde fuera no se tenga conocimiento de ellos, como lo que me comentabas de este abogado con el que estabas hablando, ¿no? Que te preguntaba un poco cómo funciona. Sí, como él veía como la banda ayer de Valeria, como si tú de repente te juntas con Borja Barrueta, con Merichel, con Campi en un local y dices, chavales, vamos a formar una banda. ¿Por qué no buscamos unos conciertos? Claro. Como esas cosas, ¿no? Decir, hostia, aquí hay unas jerarquías, unos protocolos como en cualquier curro, ¿no? Que se monta una cuadrilla o un equipo de trabajo en un estudio de arquitectura, ¿no? Hay que hacer este trabajo, pues venga, se contratan aquí los técnicos, los otros. O sea, yo creo que la gente a lo mejor desde un punto de vista más general desconoce todo ese mundillo, también es normal, ¿no? Que nadie está ahí metido... Pero yo creo que la parte logística se desconoce mucho. Sí. Se desconoce mucho también el tiempo tan ínfimo y anecdótico que supone la parte performativa conforme al otro gran queso que es el viajar, el prepararse, el facturar, ¿sabes? Lo burocrático. Que yo en mi parte era víctima de eso también, antes. Como solo contabilizaba el tiempo de los conciertos, me metía tanto curro, claro que al final iba en prejuicio de los prejuicios. Iba para mal de los conciertos, porque no contabilizas la parte de viaje, la parte de... Dice, tío, que esto es curro también. Claro. O sea, que es un montón de horas que hay que contabilizarla como curro, ¿no? Digo yo. Desde que uno sale de su casa hasta que vuelve. Claro. Otra vez, que a veces son... Un bolo pueden ser 40 horas. ¿No? Fácilmente. Sí, sí. Si tú te vas con Dorante, ¿a dónde has estado? Así lejillo últimamente, donde sea. Bueno, estuve en Marruecos. La semana que viene voy a Italia, por ejemplo. Claro. Ahí sí tenemos que ir a Roma y de Roma vamos a Trieste, otro sitio. Hay que ir en la frontera, ¿no? Pues igual, solo para llegar, ¿no?
que tú cobras tu cifra X, Ujú, que no llega a los 1.000 pavos y a Ujú. lo mejor supera los 300, ujú. que va por ahí, ¿no? En Sí, un, sí. un estándar, ¿no? En el que se puede mover mucha gente. Y dices, hostia, qué guay, ¿no? Que te llevas ahí, ¿no? Pongamos 500, 300, Mm, 400, 600, lo que sea. sí. Más bajando que esas cifras que he dicho. Pero luego divídelo por las horas. Claro, claro. Divídelo por el estudio. Si quieres echar las cuentas bien, no salen las cuentas. Claro. Porque ahí estamos metiendo el componente de que nos mola mucho Sí. lo que hacemos, mola mucho el mundo musical, el compartir, ¿no? Ujú, Y tiramos de esa parte. Pero si Claro, lo comparas con cualquier otro trabajo, dices, vale, somos unos pringados, claro. ¿no? Sí, sí. También lo que tú hablabas, la preparación, ¿no? Para el poder hacer ese ratito del que hablamos anecdótico, la preparación de ese curro es al final donde se te va muchísimo tiempo, ¿no? Total. Sí, Como sí, que sí. para llegar a veces a curros en los que te empiecen a pagar algo decente, el requerimiento de horas que tienes que, ¿sabes? Como si te pones a hacer lo que tú dices, ¿no? Divides, ¿no? Vale, por Claro. hora. Pues yo a veces lo he hecho y digo, hostia, en realidad es Sí, muy, sí. ¿sabes? No sale la cuenta, No, ¿no? no, no sale, no sale. Claro, nos compensa porque esto que estamos haciendo, pues, es esa pasión del pequeño Joaquinito que vio el clarinete y mira qué guay que a día de hoy lo puedo seguir haciendo. O sea, qué Ujú, guay, hay que valorarlo, creo, o sea, hay que no, lo valoro ujú. y doy las gracias y por eso no es que se haga más liviano, sino que lo acepto. Sí, sí, Acepto que el pack sea así, ¿no? claro. Pero claro, yo creo que esa es una parte que la gente desconoce y luego otra parte que desconoce, volviendo también al principio, es que está muy guay y que es un pedazo de curro que es de los mejores trabajos del mundo. O sea, yo no Ujú, conozco muchos otros trabajos, o sea, conozco trabajos para abajo sí, en grado de satisfacción por mi gente que me rodea, colegas, ¿no? Y tal, sí. pero que te otorgue la satisfacción de tocar, de viajar, de grabar, o sea, Ujú. es una maravilla. Pero ¿no crees que desde el punto de vista idealizado de alguien que no es músico, sí puede, como que intuye todo eso? A lo mejor, o a lo mejor de lo que me estás hablando tú, a lo mejor es de la profundidad realmente de esas experiencias, ¿no? Claro, eso es exactamente, yo creo que sí, es la profundidad de la experiencia, el grado de conexión que pillas con la gente, ¿no? Y Mm, sobre todo el grado de conocerte a ti mismo, porque el hacer claro, estar todo el rato cambiando de gente, que también es curioso, ¿no? Porque eso puede generar a veces controversia, a mí a veces me la genera, ¿no? Como estar de repente 40 horas o 50 horas con una gente que es tu familia sí, y luego llegas a tu piso y estás solo, ahí, sí, con todo bajonazo, ¿no? Y al día siguiente tienes a lo mejor un ensayo o pasa una semana y, y no quedas con nadie porque como siempre estás viajando, pues ¿quién te llama, no? claro. O sea, es un poco curioso eso, ¿no? Ujú. Hemos hablado un poco de las diferencias, ¿no? De las cosas que se perciben de una manera y a lo mejor desde nuestra perspectiva son de otra. ¿Qué cosas sí crees que se corresponden? Es decir, ¿qué clichés del mundo musical se cumplen? ¿Qué clichés del mundo musical se cumplen? Mm, Si es que hay alguno. qué buena pregunta. Hombre, durante una época ¿Mm? estuve de gira con las chirigotas del Celu, Sí, con el musical de las chirigotas del Celu. Y ahí, claro, yo todos los clichés que tenía sobre unas chirigotas, sí, eh, no es que se cumplieran, sino que cogieron tal dimensión surrealistamente apoteósica sí. que flipé con eso, ¿no? O sea, Mm. el punto de humor constante de punk. O Sí. sea, de punk chirigotero, tío. Se me ha venido eso de repente, ¿no? Es Ujú, decir, claro, porque para mí también era acceder a un mundo que no conocía, ¿no? El mundo de las chirigotas de Cádiz, aunque es muy cercano para nosotros culturalmente, ujú, el irte de gira con una chirigota, además de ese renombre y ujú. carisma, ¿no? Era una cosa increíble. Que por cierto, a mis colegas sí que son muy aficionados
Y ese fue en el momento que dijeron, has triunfado. O sea, da igual que tocara a lo mejor con otros nombres sonoros del mundo de la música. Las chirigotas del celo, ahí sí. Pues ahí había clichés que veía que digo, hostia, qué guay que estén esos clichés ahí, ¿no? De ese compañerismo, del compadreo, de un humor infinito, afilado, rapidísimo. Humor sin límites. Sí, total. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Mejor consejo. Mira, una vez, el Gabriel Mirabassi, un clarinetista que me gusta mucho, se llama Gabriel Mirabassi. Sí. Y tocando así, tal y cual, mirando unas cosas, me dijo, pues estaba tocando un pasaje rápido que no me salía, y me dice, ¿cuál es la velocidad del dedo del clarinetista? Y yo le dije, digo, pues la velocidad, pues depende. Si tocas rápido, el dedo va rápido. Si tocas lento, el dedo va lento. Me dice, no, la velocidad es solo una, la máxima posible. Sé porque el instrumento funciona en código binario. Tú o estás cerrado o estás abierto. Sí. A no ser que estés haciendo un glissando, pero hablábamos de escalas, ¿no? Entonces, si estás haciendo un pasaje muy rápido y no te sale bien, si lo estudias lento, pero en vez de atender al churro de nota, atiendes al momento de cambio. Sí. O sea, vas a afinar eso. O sea, como que me dio la clave del por qué estudiar lento. Que nunca la había cogido. O sea, como yo, venga, sí, estudiar lento. Pero yo cuando estaba estudiando lento, me centraba más en los churros de notas que en el intercambio entre notas. Claro, sí, es como que te estás fijando en el ataque, ¿no? Del propio soltar, ¿no? Claro, en el momento que un evento pasa de un evento A a un evento B. Entonces tú lo haces A, B. No es lo mismo que hacer A, B. Claro. Aquí es. Sí, vale. sí. Sí, como si grabaras el sonido de la llave donde empieza el churro de la onda, ¿no? Ahí está. Y ese fue un consejo bastante guay para tocar así lento. Y seguramente se me vendrán muchos más a posteriori. Si luego se me viene alguno, lo insertamos. Pero yo creo que este, así, técnicamente, es bastante bueno. Y... sí, ese. ¿Alguna vez has pensado en dejar la música profesionalmente? Sí. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Pues... ¿Sí se puede saber? Sí, claro, hombre. Yo creo que el motivo... O sea, el motivo es complejo, pero es simple. Es como el creer uno que no está a la altura, que vas a hacer ridículo, que qué estás haciendo con tu vida. O sea, es esa vocecilla de por un lado no creer en ti y de verte, pero por otro lado también que yo creo que esa vocecilla viene de uno tener una expectativa de sí mismo demasiado idealizada también para arriba. Que a lo mejor no está muy ajustada a la realidad. Claro. Que a nada que cortas el foco y dices, vamos a ver, alma de cántaro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo esto? ¿Esto está bien tocado? Sí. ¿En qué has fallado? En esto, esta cosita, vamos ahí a eso, ¿no? ¿Sabes? Subdivide y vencerá. No todo es una mierda, ni todo es la hostia, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces cuando estás en ese punto más borderline de todo es maravilloso o la vida no vale una mierda, sí que he dicho, venga, va a dejar la música, o ese punto impostor, ¿no? Sí. De repente de estar dando clases de una cosa concreta de la que yo no me considero un experto. Pero también tengo que decir por otra parte, digo, joder, tío, pues si te han puesto ahí, pues a lo mejor, si alguien lo ha hecho mal, a lo mejor son ellos que te han elegido a ti, ¿sabes? Como que tú haz lo que sabes, hasta donde sabes, y a riesgo de equivocarte. Eso lo decía Jodorowsky. Decía, yo voy a enseñar lo que sé hasta donde sé, y a riesgo de equivocarme. Claro. Y lo adopté también un poco para decir, yo, tranquilidad. Claro, claro. Pero había momentos que sí, que a lo mejor la expectativa que tenía de mí mismo, por lo que fuera, estaba tan irrealmente alta de que tenía que hacer tal cosa, que la otra voz estaba diciendo, no lo vas a hacer ni de coña. Con mucha razón también. Déjalo, ¿no? Que es lo que te sale, porque al final uno, el querer dejarlo, es curioso que queramos dejar algo que amamos tanto. Si tú quieres dejar algo que estás amando tanto, es porque te está produciendo mucho sufrimiento. Claro. Y en verdad ese sufrimiento te lo está produciendo el que le quiere sacar petróleo a lo mejor a donde no hay. Y no estás viendo lo que sí hay, ¿no?
Ujú. Y el decir, hostia, pues mira, la música me ha traído aquí, hoy, a estar contigo, que en el fondo este azul que han estado un montón de músicas, de músicos que admiro, ¿no? Digo, pues ya está, yo puedo estar, que he estado hasta hace un rato, diciendo ahora qué voy a decir, voy a hacer ridículo, y yo no toco como el Julio Marín, y ha estado Bernardo Parrilla, y ha estado también un montón de gente, ¿no? Que tocan increíble, que tocan jazz, que todas las escalas que saben. Y pues, también me puedo decir, tío, pues ve, yo qué sé, pues si te haya marchado, pues tú ve, cuenta tu película y ya está, ¿no? Y dar las gracias. ¿No? Como hay que darle también voz a la otra voz, porque si no, la otra voz esta crece hasta que... Y a mí me ha crecido. Yo he tenido momentos que estaba ahí como... No mereces. Y es curioso que nos pasa con la música, que yo no sé si a otra gente le pasa con su oficio, ¿no? Que de repente te salga una barra de pan mal y digas, no merezco vivir, tío, no voy a salir a la calle, tío. Este pan de hoy me ha salido fatal, la vida no tiene sentido, me voy a cerrar las redes. Voy a borrar todo lo que he publicado. Pero de repente, yo qué sé, toca algo que tú crees que has tocado mal o que no está en tu expectativa. Sí, sí. Porque igualmente, cuando alguien te admira mucho, te adula desde un nivel que tú crees que es más bajo, tendemos también a desprestigiarlo, ¿no? A decir, claro, como no sabe, Sí, claro, como no sabe, pues está diciendo que esto es la hostia, pero en verdad aquí, mira, esta nota está mal y esto está mal. Y yo, déjalo. Si te está diciendo que estás flipando, pues ya está. Cuesta mucho eso, ¿eh? Cuesta mucho eso, darle valor. Cuesta un montón darle valor, ¿sabes? Solo podemos dar valor si viene de arriba. Claro, de nosotros para arriba. Claro, de nosotros para arriba. Para abajo no se puede dar valor. Ya uno no... Entonces, claro, tío, con todas esas cosas, ¿sabes? Si eres consciente de todo eso, o sea, si identificas las interferencias, claro, ya se pueden empezar ahí. Si no, ahí va a haber un monstruo que te dice, deja la música, pero vaya. Claro. Sea música, véase sí, gimnasio, autosabotaje. cualquier cosa, claro, puede ser cualquier ámbito de tu vida en el que tú tengas una expectativa y a su vez un miedo, ¿no? Y que todos yo creo que nos escuchamos tocando en nuestra cabeza mucho mejor. Claro. ¿Y qué es lo que te ha hecho no tomar la decisión de dejarlo? Interesante. Yo creo que ese punto primigenio de fe, no fe cristiana o de una religión concreta, sino pero como una intuición. Sí. Yo creo que hay una intuición de que digo, mira, creo que por ahí De le que doy esto otra es una pa' ti. oportunidad. Todavía tampoco se hace otra cosa. Bueno, todo gira a la música, ¿no? El punto divulgativo, las clases, que a veces también son... Es como podríamos hacer otra entrevista en un mundo paralelo en el que fuera de las clases, así con estos rojos, y otra en un mundo paralelo que sea del plan de la divulgación, la escritura, y en otras habría miedos en vasos comunicantes que van a las siguientes áreas, ¿no? Sí. Yo creo que cuando haces muchas cosas, siempre estás como... Se retroalimenta. Claro, ¿cuál dejo, cuál no hago? Pero se puede coger esa otra parte, el decir, qué guay que están todos estos aspectos, igual se pueden nutrir entre ellos. Claro. A lo mejor hay muchos clarinetistas, pero a lo mejor no hay tantos clarinetistas que a lo mejor hacen esto también y hacen esto y se le ha ocurrido esto. Digo, pues voy a sacarle partido a esto. Claro. Que lo que te decía son las cartas que tengo. Sí. ¿Podría ponerme a estudiar para tocar como el Bernardo? Podría. ¿Lo estoy haciendo? No. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que no me está llamando a hacer ese estudio del jazz tan profundo, ¿no? En un sentido más clásico, ¿no? ¿Cómo se diría? Como más estándar, ¿no? Sí. Ortodoxo, ¿no? Sí. Digo, pues entonces yo qué sé, es como... Deja en par chaval, ¿sabes? Como si le está gustando otra cosa, déjalo. Confía un poquito. Y otras veces sí que hay que sacar latiguitos, pero mini látigos. Sí, el látigo grande es el que... Ver el vaso medio lleno, medio vacío, al final, es lo que tú dices, ¿no? Desde fuera alguien te puede, digamos, elogiar, ¿no? Pensando en todos esos aspectos que abarcas, o uno mismo se puede autosabotear pensando en que no hago lo que fulanito o no hago lo que tal, ¿no? Totalmente, claro. Dentro de mi estudio puedo ver una pared entera de instrumentos incompletos a los que apenas les he dedicado 5 minutos el último mes, ¿no?
Sí. Hay un duduk armenio, unos snails, unos de estos, una flauta de tal, de la otra, de la conchinchina, o de repente ves un montón de juguetitos de una paleta que, gracias a mi yo del pasado, ha ido recopilando y tal, y diciendo, pues ya está, los voy a coger como colores, sin ceñirme a todas las frustraciones y patrones que conlleva el uso de ese instrumento en su contexto clásico de cada cultura, porque si no, al final, es como si fueras heredando cada una de las frustraciones. Ahora coges la armónica y ahora tienes que tocarla así, con ese sonido. Y ahora cojo tal y tengo que tocarlo así. Entonces un sin vivir. Claro. O rebajas la expectativa o... Claro. Al final todo tiene relación con lo que empezamos al inicio de la conversación de enfrentarse un poco a esos pensamientos más cerrados, ¿no? O a esa especie de carriles que te determina el propio instrumento en su historia, ¿no? Tienes que tocar este instrumento de esta manera, seguir este camino. Si no, tienes esta otra opción, ¿no? Claro. O esta otra opción, ¿no? Sí, y no te das una intermedia. Claro. O sea, o tocas así jazz, o ya si quieres tocar música del este, tiene que ser música modal, como este está tocando ahí en esta tradición concreta, o el Macam como el Christoph Barbas, o el de esto, que yo tengo un montón de referentes que son como los que hacen bien las cosas. Y entre medio de esas dos cosas, ahí hay un grisecillo que como la hago yo. Claro. Que está mal. Pensamiento dicotómico. Claro. Ni está ni aquí ni aquí. Digo, pues yo qué sé, tío. Por lo mejor, ni tan para allá ni tan para acá. Es otro camino. Aquí estuvo en el podcast un psicólogo que trabaja mucho con músicos, Chus Vega, y hablaba un poco de esto, del pensamiento dicotómico, ¿no? De o todo o nada, ¿no? Que se repite mucho en los músicos. El que si es así me vale, si no es así no me vale, ¿no? O lo que hablamos de la... Es como que todas las preguntas que a veces nos genera al dedicarnos a la música parecen que tienen una respuesta total y no parcial, ¿no? Es uno o dos. Total, tío. ¿Qué te dirías a ti mismo si pudieras decirte algo al Joaquín que empezó en la música? Wow. Yo intentaría encontrar la manera de decirme que se puede hacer todo lo mismo que he hecho, exactamente igual. O sea, no iba a salir ni mejor ni peor, pero sufriendo menos. Sí. O sea, como... no hace ya falta tanto látigo. Como se puede llegar igual. O sea, menos ansia y menos autocastigo. Que creo que enlaza con eso, ¿no? Como en el punto de expectativa, no quiero echar culpa a nadie, ni de familiar, ni social, ni nada. Yo creo que es una bola, porque uno mismo también se las crea a través de las cosas que va viendo, ¿no? Es como esa bola... Sí. No lo sé, si algún día encuentro la manera, lo escribiré o intentaré divulgarlo de otra manera, pero poco a poco creo que ya voy dando cada vez con la clave. Una es esta, por ejemplo, hablarlo abiertamente. Antes, por ejemplo, yo creo que ya cada vez se hablan más de las cosas, en general, que eso está guay. De hecho, tú tienes un podcast de músicos que hablamos, no hemos tocado todavía ni una nota, lo que mola mucho, ¿no? Pues eso, hablarlo, identificarlo, me intentaría dar transmitir esa manera. Igualmente lo habría hecho igual, a lo mejor. No sé. Y otra vez llegaría aquí y otra vez me lo volvería a decir. Claro, es que ¿hasta qué punto eres consciente o piensas ahora que te gustaría haberlo hecho de otra manera porque lo has hecho de esa manera, ¿no? Claro. ¿Eres consciente de que a lo mejor podrías, como tú me has dicho, haber sufrido menos o haberlo pasado mal en el proceso después de haberlo pasado, ¿no? Claro. No, como que no... es como cuando te lo pasas mal y luego valoras más el estar bien, ¿no? Exactamente, claro. Sí, no sé qué hubiera pasado si de repente hubiera tenido esa liberación, ¿no? A lo mejor podrías estar pensando incluso que habiéndolo pasado menos mal en el proceso, podrías seguir pensando que te gustaría haberlo pasado menos mal, porque ese baremo va en función de lo que hayas vivido. Lo cual sería magnífico también, hasta llegar al punto de menos sufrimiento, porque al final yo creo que sobre todo muchas de las conductas más erráticas y todas las equivocaciones grandes que he tenido en mi vida se han visto conducidas por cosas que iban destinadas a evitar el sufrimiento. Entonces,
la gran bola de sufrimiento, que esto es independientemente que hubiera sido músico Sí. o lo que sea, Sí, sí. el enfrentarse más tempranamente a ese sufrimiento, que ya sea real, imaginario, al final el sufrimiento para la mente le da igual, que sea Claro. real o imaginario, es sufrimiento. Mientras antes lo transmutes, lo enfrentes, menos va a ser ahí dañito, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. ¿Cuáles son tus deseos de futuro? mi deseo de futuro, ir al gimnasio, tío. No he hecho deporte en la vida, tío. Me he apuntado y no he ido en todo el mes. Fui un día, el día ese de... ¿Qué va? El de apuntarte, ¿no? Es de apuntarte, tío. Quiero hacer deporte. Es mi deseo. O sea, no es un deseo, esto es un propósito, ¿no? Sí, es que ahora apuntarte en verano Ya es muy chungo. es complicado, ¿eh? Ajá. Sí, pero me he dado cuenta, claro, porque también venimos de una generación en la que hacer el cabra era lo guay. y beber. Rock and roll, ¿no? Y fumar y Sí. tal, y rock and roll. Y ahora ya cuando llega uno y dice, la espaldita, tal, ahora ya sí me estoy cuidando. Pero digo, ahora hay que meterle caña aquí. Claro. Sobre todo, mi deseo es fortalecer la espalda. Sí. Yo soy muy, muy práctico. Si te duele la espalda es lo mejor, tío. Claro. Pues yo creo que ahora mismo, si fortaleciera la espalda más, todo iría sustancialmente mejor. Sí. Y aparte, pues eso, ir eliminando fatiguitas mentales y disfrutar. Porque el resto está bien, ¿verdad? No hay mucho más que... Qué bien. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues mira, sin irme a términos muy filosóficos ni trascendentales de cosas que yo no pueda controlar y yéndome más a un punto práctico. Sí. Y voy a volver a mi pueblo. Me gustaría ser recordado, a lo mejor para gente mía cercana, como no como un referente, sino como una referencia de alguien que vive de la música bien, guay, feliz. Como que se puede. Que se puede, que es accesible, que está ahí ese camino, que no es una locura, que... Pues como yo crecí sin ese referente. A lo mejor si de repente hubiera tenido de chico a alguien que dice, pues mira, tal persona... Como tal, ¿no? Curra de esto, va ahí, viaja, pero luego está bien, vuelve a la casa, ¿sabes? Ni demonizado, ni idealizado. Sí. Como una especie de... Como, esto existe y se puede hacer. Claro. Pues a lo mejor algo así. Como que ya de repente, que ya cada vez los hay más. Claro. Y de repente alguien del pueblo que quiera tocar, una chavalita, un chavalito ahí que empiece, pues mira, pues curra y está bien. Claro. Toca, va con con el otro ya le hizo una entrevista al Madai y sí, se puede. Como si fuera un dentista, ¿sabes? Claro, o sí, si fuera un obrero, o yo qué sé, o un agricultor. ¿Tienes alguna pregunta tú para mí? Así lo más interesante o revelador que has extraído, porque claro, tienes el privilegio, como que tú te has otorgado, de tener charlas constantes Sí. con gente que nos pone aquí en una situación de súper confianza, ¿no? Porque está como súper cómodo, como... Qué bien, tío, me alegro. ¿No? Te olvida que hay una cámara ahí, ¿no? Sí. Que muchas veces lo que pasa, ¿no? Me acuerdo, nosotros hicimos una época un programa en la 2 de La Aventura del Saber, y eso era en falso directo. Sí. Entonces te ponías ahí, te sentabas y todo el plató antiguo de televisión y era una cuenta atrás y que yo acojonado, yo de las peores experiencias de mi vida. Mira que me gustó un montón la divulgación, el programa de la Aventura del Saber y todo el rollo, pero luego cuando me veía así que estaba con los huevos aquí, entre maquillado, con el sudor aquí, con el que eso iba todo a una toma, ¿sabes? Claro. Las cámaras estas, las grúas. Entonces cuando estás en este punto, dices, así sí. Claro, no tiene nada que ver. Sale otra naturalidad, ¿no? Entonces, tú, alguna de las conclusiones o cosas que has dicho, no me esperaba llegar a este punto. ¿Conclusiones te refieres a como aprendizajes que has traído o algo así? Tía, es que son tantos ya que no te sabría enumerar, porque creo que algunas son cosas que directamente de pronto integro en mi vida o algo que me dices tú, de pronto, ¿sabes este punto? Mira, te voy a responder de una forma rara, pero a ver si consigo transmitirte la sensación de la que estoy hablando. Me costaría enumerarte como una lista de aprendizajes. También es que eso, pierdo un poco la noción después de grabar tanto, editarlo, ya como que la cabeza también va
va eliminando información del Claro. podcast en total, ¿no? Pero hay ciertas cosas que a lo mejor no recuerdo ahora como para enumerarte, pero es una cosa que ya he conocido y por lo tanto está en mí, ¿sabes? Ujú, ujú. Tú me comentas algo de tu propia vivencia, ¿no? De tu historia. Y seguro que cuando yo edite el podcast va a haber cosas que me resuenen y ya tengo ese input, esa información. Entonces no lo integro como una enumeración de he aprendido esto, 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 sino que yo ya sé que eso ya ha calado en mí, ya he recibido ese input por tu parte y me va a condicionar positivamente en o bien reforzar algo que en lo Claro, que me siento afín a ti o cuestionarme algo con lo que a lo mejor no me siento tan afín, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto me claro. genera... ¿Y algún momento incómodo? Tío, pues creo que por suerte, creo que de momento es que estoy teniendo bastante buena intuición para la gente, ¿eh? Pero voy a pensar como estando aquí grabando, ¿no? Ajá. Mm, pero creo que no, ¿eh? Que no se ha dado el caso. Es que creo que tengo bastante suerte, tío, porque mira, igual que nosotros, que nos hemos conocido hace un rato, Claro. eh, hay un punto de intuición de lo que tú hablabas antes. También, pues yo, por ejemplo, recuerdo que grabé con Raúl Corredor y Mm. me habló de ti y tal, y con Raúl también sentí una conexión muy buena y era la segunda vez que nos veíamos en persona. Ole. Eh, entonces, tú sabes que al final la gente que muchas veces, ¿no? Que va relacionada a otra persona y hay un punto ahí de vínculo, como que se da fácil, ¿no? Claro. Y normalmente la gente que viene, pues, vas tirando del hilo, ¿no? Este conoce a este. Como que creo que no he invitado a nadie que sea como que salga de la nada, ¿sabes? Claro. Como que tengo muchas propuestas por Instagram y tal, ¿no? Pero intento evitarlo, ¿sabes? Intento evitar el que una persona venga desde un punto de vista más como de promoción o algo así, porque a mí eso no me interesa, Ujú, porque ujú. ni siquiera esto tiene audiencia para eso. Entonces, Claro. como es algo que hago por gusto, algo que más underground, pues ya que no me veo condicionado porque esto me esté dando retribución económica o que tengo que cumplir con ciertos requisitos, pues me permito darme el lujo de invitar a la gente que realmente me interesa, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, no Mm. sé, ya me he perdido un poco de lo que me habías No, 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 preguntado. sí, total. Era, claro, porque se puede entender la incomodidad por eso, por incomodidad en cuanto a relación, ¿no? Decir, Ujú, guau, que no he encajado con esta persona, o de una incomodidad de una información, ¿no? Que de repente ha tocado ahí un puntito mm, que tú dices, había un psicólogo como era Antonio Blay. no Antonio sé. Blay decía que es un poco eso, ¿no? Que cuando tú de repente admiras algo en alguien, Sí, es porque en el fondo eso está en ti. O sea, esa sí. cualidad está en ti, pero a lo mejor no está latente, no desarrollada, ¿no? Mm, Porque no te ha pasado a veces que tú le pones una música a alguien o algo y le pasa desapercibido. sí, Como que no le despierta lo mismo que te está despertando a ti, o con un fragmento de texto o algo. Pero a lo sí. mejor no tiene, y a nosotros al revés, ¿no? Mm, Que te van a mostrar algo y dices, buah, ni me va ni me viene. claro. Como que no tienes esa célula receptiva, como Mm, que en el fondo está, pero también puede estar polarizado, ujú. que esté en ti, pero... Pensando de forma contraria, sí, exactamente. claro. Como que diga, guau, tío, sí, pero yo siempre lo había visto de otra manera y de repente, como ese punto clic, ¿no? Ujú. Sí, sí. No sé, tío, pero no, ya te digo, pensando de verdad en situaciones incómodas, creo que también de momento no se ha dado quizás porque, bueno, al final tú seleccionas, ¿no? Un poco con quién quieres hablar, ¿no? Claro, Pero también creo que mi posición es bastante favorable para, para calmar un poco el ego, ¿no? La posición de escuchar. claro, Eh, Creo que es muy favorable para estar abierto a que si tú me estás contando algo y hay un sentimiento, ¿no? Dentro de ti, o bien sea de rechazo o de tal prejuicio, de lo que sea. Yo al final, si quiero hacerlo bien, tengo que dejar a que la otra persona se exprese, ¿no? Entonces,
creo que el contexto es bastante favorable como para que yo pueda... Es lo contrario a un programa de televisión de como de estos de todo el mundo habla a la vez, ¿no? En el momento en el que yo te permito que tú expongas tu argumentación o lo que sea, ¿no? Como que te dejo desarrollar un poco. Ya estoy teniendo una premisa de apertura, ¿no? En cuanto a que al menos te estoy dejando hablar, ¿sabes? Entonces, no sé si ha habido algo a lo mejor, como tú dices, de que pudiera generar un choque. Al final del desarrollo de eso, a lo mejor se me ha ido eso, como que, vale, guay, lo recibo y... Pero no, de verdad que creo que he tenido bastante suerte de momento con... No ha habido así algo chungo, de momento. Qué guay. Y tienes buena cola de gente toda ya para... Sí, la verdad, sí. Es bien. que aquí, claro, muchísima gente. Bueno, yo voy teniendo como gente en mente, ¿no? Y invitas y la persona puede querer o no, ¿no? Pero por lo general, guay, ¿sabes? Al final, igual que contigo, ¿no? Viene alguien, esa persona conoce a otra persona, o ya a ti te suena esa persona, ¿no? Y dice, oh, coño, mira, pues a través de... Tú sabes, es como si invitan a tu colega, ¿no? Y tú dices, anda, mira, puedo ver un poco, comentar con él qué tal la experiencia. Claro. No es lo mismo que te inviten de la nada, no sabes a qué vas, ¿no? Sí. Entonces, pues, por ahí. Qué bien. Normalmente el invitado despide el podcast. Así que tú, mirando a esta cámara, da el mensaje, la despedida, lo que tú quieras decir. Muchas gracias. Esto ha sido otro capítulo de Una Jam Com, un podcast pensado, dirigido y presentado por Madai Cruz. Cruz, ¿no? Sí. Por Madai Cruz. Yo soy Joaquín Sánchez Gil. Ha sido un placer estar aquí. Si os habéis quedado con alguna pregunta, alguna duda de alguna de las referencias bibliográficas o cualquier tema, me podéis escribir a través de mi web, que es minombrecompleto.com. Ahí encontráis el formulario de suscripción a la newsletter, donde mando un montón de cositas de estas historietas. Y si no, pues no pasa nada. Seguid atentos a este podcast, que es calidad suprema. Un beso y muchas gracias.